Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. El teléfono está apoyado en la mesita. He conseguido solucionarlo, el tema de la mesita para el vídeo. Os lo enseño. Arrancamos. Bien. Una cosita que no tiene el Iveco es una mesa para comer, ¿verdad? Bueno, yo tenía esto ya en el MAN. ¿Os acordáis que tenía una especie como de escuadras de metal? Bueno, aquí se ven las marcas de los tornillos. Y dije, bueno, vamos a intentar aprovecharlo y ponerlo en el Iveco. Iveco por sí solo no trae mesa, ni siquiera en su catálogo. Hay que comprar la típica mesa esta que va aquí en el salpicadero y vale entre 80 y 100 euros. Y como que no me apetece comprar algo exclusivamente para este camión. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Pues darle vueltas al tema y aprovechar la tabla. Y ahí la tenéis, la mesita preparada. A ver, es una mesa que se quita y se pone, ¿vale? Quizás no esté tan sujeta como podría estar con el MAN, con las dos orejillas esas, pero sí es cierto que va a cumplir su función. Os enseño cómo. Obviamente la tabla es una tabla de cortar carne tal, que lo encontráis en cualquier tiendilla. Y bueno, ahí tenéis el móvil, que lo he puesto ahí porque he descargado una aplicación de nivel más o menos para dejarlo un poquito apañado, ¿vale? Y os enseño cómo lo he colocado y os lo enseño por aquí abajo un poquito. ¿Veis? Venga, os lo enseño a ver ahora. Primero os quiero enseñar cómo ha quedado de nivel. Bueno, sabéis que estas cositas son un poco aproximadas, no son exactas. ¿Y por qué lo he dejado así, entre comillas? Vale, mirad, el que más me interesa es este. Veis que está un poquito escorado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre busco que el camión quede escorado hacia la derecha, porque yo duermo en el otro lado, entonces me gusta que el camión quede un poquito inclinado hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha. Entonces, buscando esa inclinación, pues luego quedaría bien. Esa inclinación que normalmente busco yo en el camión, pues quedaría el nivel. Eso que suena es cuando aciertas al nivel, ¿vale? Bueno, otra inclinación que esta sí que la podemos modificar es esta de aquí, ¿vale? Aquí está casi, según donde lo pongas, casi bien. Esto va a depender sobre todo del salpicadero, que el salpicadero no es recto. Ahora os lo enseño. Pero veis que hay muy poquita inclinación, ¿vale? Esto lo podemos modificar, ahora os enseño cómo. Voy a quitar esto de aquí, ¿verdad? Y os enseño cómo. Lo primero que quiero que veáis es que el salpicadero del Iveco, pues aquí ya no vais a ver un carajo, que no es perfecto. La tabla no asienta al 100%, ¿vale? La voy a quitar. Esto no es plano, ¿vale? Tiene curvaturas, ¿no? De aquí está más bajo, de aquí un poquito más alto, digamos que hace como así, ¿no? Entonces es un poco puñetero. Vale. ¿Cómo he solucionado esto? Bueno, pues esto simplemente es un cacho de madera que yo tenía por ahí de un respaldo de una silla, que en su interior, la parte interior, veis que tenéis unos tornillitos ahí, ¿verdad? Ese de ahí. Bueno, pues ¿qué he hecho? Aprovechar ese tornillo y pasarlo con el tornillo del aparato que os voy a enseñar ahora, pues a hacer el mismo pasante y ya está. ¿Veis? Lo he abrazado ahí y esto hace como de base. Simplemente es apoyar la tabla ahí, o sea, no tiene más. ¿Qué he utilizado? Pues bueno, señores, una cosa que podéis tener o podéis encontrar en cualquier sitio, en una tienda de todo 100, en un chino, en un moro, en lo que sea. ¿Conocéis esto? ¿Os suena? Es un abre fácil de un sillón de bicicleta, ¿verdad? Tal cual.
Un abre fácil de sillón de bicicleta. Lo he abrazado, he pasado el tornillo. ¿Y por qué he cogido esta tabla grande? Pues simplemente para lo que veis. Me separo un poco. Para que la propia tabla también pegue en el hierro. ¿Vale? Y digamos, pues que no se escurra, ¿no? Imaginaos que solamente está cogida por aquí, aquí debajo ya no hay más tabla. ¿Qué puede pasar? Porque con el peso que pongas aquí, pues se escurre hacia abajo. Con esta tabla lo que hago es que pegándolo aquí, pues que no se escurra hacia abajo. Digamos que si yo pongo peso aquí, pues obviamente no se va a ir. Estoy apretando ahora mismo, estoy apretando hacia abajo, pues no se va a ir. Para mover esto, pues simplemente como cuando quitas el sillón de la bici o lo quieres subir, ¿no? Le pegas el tironcito para atrás, lo mueves un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo y luego ya simplemente, pues como veis, es que no está igual el salpicadero, es un poco coñazo, pero podéis apoyar ahí la mesita, ¿vale? Que os queda muy inclinada para vosotros, pues le subís un poquito hacia arriba y ya está, no hay más. Que yo quiero hacerlo de otra forma, aprovecharla de otra forma, pues la pongo así, a la larga, por ejemplo. Así que bueno, esta es la solución que he encontrado para el Iveco. La mesita para el Iveco. Sin hacer daño al camión. Bueno, sí, miento. He arañado ahí un poco la pintura. Sin hacer daño al camión. Y bueno, aquí, eso sí, lo que pondremos es un trapito, un trapo, antes de poner la tabla para que lo primero no se resbale, porque esta tabla se resbala, y luego que no vaya marcando ahí, ¿no? Pondremos un trapito, asentamos la tabla ahí y ya está. Así que nada, espero que os guste este brico y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí lo tenéis. Ah, por cierto, espera. ¿Se quita eso, Christopher? No, no se quita. Eso va a ir ahí. Ya me sentaba a conducir, eso no me molesta a mí para nada. Y para el difusor de aire, pues tampoco molesta. Si alguno me pregunta, oye, ¿tienes que quitar los fusibles? No hay problema. No hay problema. Porque tú en cuanto quites eso de ahí, eso lo puedes subir para arriba o lo puedes bajar para abajo por el tubo, ¿vale? Y puedes quitar los fusibles que tú necesites. La tapa de fusibles, que es eso, que es una tapa simplemente. Así que ahora sí, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Perdona por los movimientos. Y bueno, los que lleváis un Iveco, ya sabéis cómo podéis tener una mesita. ¿Veis? Esto lo podéis poner ahí. Yo normalmente ahí, porque así esa caída que tiene ahí, pues la libro. La pongo así y por lo menos como una persona. Así que lo dicho, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.